Los organismos promotores de la salud insisten cada vez más en que consumamos verduras y frutas frescas, orgánicas, si es posible. ¿Puede acaso una familia ocupada desarrollar su propio huerto y dejar crecer sus propias verduras y frutas? Soy Raquel de Cornichuk y esto es Más en Familia. Todos somos conscientes de la necesidad de consumir verduras y frutas frescas como parte esencial de nuestra dieta. Eso es un elemento clave en nuestra salud. ¿Pero acaso nos gustan las frutas y las verduras? ¿Qué pasa cuando vamos al supermercado y sabemos que muchos de los alimentos que encontramos allí están impregnados de plaguicidas, de sustancias tóxicas que nos hacen daño a nuestro cuerpo a corto y a largo plazo? Hoy está con nosotros una familia que va a compartir cómo puede en su propia casa desarrollar un pequeño huerto que pueda ofrecerle las hortalizas básicas para su dieta familiar. Gracias por acompañarnos, familia Aneiro. Bienvenidos a Más en Familia. Está con nosotros Gerardo, Leticia y Adalía. ¿Cuántos años tienes, Adalía? 7. 7. Y estudias la escuela primaria, ¿verdad? ¿A qué año vas a ir? A segundo. A segundo de primaria. Y Leti, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Mi profesión, soy abogada. Abogada. Actualmente sí. no lo estoy ejerciendo. Ahora no lo está ejerciendo, está trabajando en la casa. Ajá. Y entiendo que también eres artista, ¿verdad? Así es también. ¿Qué haces con el arte? Como ambos disfrutamos de la tierra, entonces la aprovechamos al máximo. Trabajo la cerámica decorativa. Ay, qué lindo, qué excelente. Y Gerardo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué eres? Bueno, yo no me he dedicado a la tierra a lo largo de los últimos 40 años, pero lo llevé siempre dentro y eso doy gracias a Dios porque al final puedo llevar a cabo un proyecto que era mi ilusión. Nací en una casa de agricultores, eso sí, también Leticia, por eso los dos tenemos una coincidencia en el amor a la tierra y eso nos ha llevado a desarrollar este proyecto que consideramos muy interesante, nos produce muchas satisfacciones. Ahora, de hecho, ustedes no vivían en el campo, digamos, se han mudado a una zona rural hace muy poco, vivían en una ciudad, vivían en España, en las islas, Palmas de Mallorca, y llevaban una vida agitada como muchos de nosotros llevamos. Mucho estrés. Sí, con mucho estrés, mucha tensión, muchas corridas, y decidieron cambiar totalmente de ambiente. ¿Qué fue que los motivó a hacer ese cambio, Gerardo? Pues fueron varios factores los que han influido para realizar este cambio. Por un lado, la ilusión de darle a nuestra hija una educación complementaria, aparte de la que normalmente todo niño debe de llevar, es asistir a su colegio como todos, enseñarle a vivir en un ambiente en contacto con la naturaleza, disfrutar de él, acostumbrarse o por lo menos entender que la naturaleza hay que amarla, hay que quererla, Sí. hay que conservarla, hay que tratarla bien de alguna manera y enseñarle a comer de una forma un poco más sana y al mismo tiempo, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, también a cultivar determinados productos que le van a ayudar a llevar una vida mucho más sana. Luego es cuestión de que ella decida qué tipo de vida quiere llegar, pero nosotros tenemos la ilusión de que ella tenga esos conocimientos. Qué interesante, porque muchos padres al pensar en la educación de sus hijos piensan en a lo mejor más computación, más tecnología, más idiomas, más de las cuestiones que están de moda, y jamás se les ocurriría que el contacto con la naturaleza es parte
importantísima de la educación de un niño, ¿verdad? Y ustedes lo han tomado como una prioridad. Creemos que el hecho de vivir en este entorno, en un entorno natural, en contacto con la naturaleza, hay muchas cosas que se aprenden sin necesidad de que el niño tenga que asimilar una nueva asignatura o una asignatura más. Además, los niños, que son muy curiosos, se interesan por todo esto, siempre y cuando se les motive y estén en el entorno. Lógicamente, el entorno de una ciudad no es el más propio para esto, porque les lleva a prestar atención a otras cosas, claro, que no son las de la naturaleza. Efectivamente. Ahora, ustedes viven en una zona semirural, no son agricultores de grandes extensiones, tienen apenas una huerta familiar. ¿Qué es lo que tienen? Bueno, pues tenemos en pequeño, es que el tema, estamos hablando precisamente de soluciones para familias, no estamos hablando de cultivos para explotaciones que den ni mucho dinero ni mucho menos, pero un pequeño trozo de terreno da muchas satisfacciones. Si se trabaja como es debido, si la tierra se le cuida como corresponde, cosa que actualmente todo el mundo navega en dirección contraria, o navegábamos, sí. Si se le cuida como es debido, la tierra es muy agradecida, produce mucho en muy poco espacio, y hoy en día además, desde que se han descubierto las técnicas de la asociación de cultivos, rotación de cultivos, se aprovechan todos los espacios prácticamente a lo largo del año, y de ahí se puede obtener importantes productos para tener, digamos, disponibilidad en el día a día, prácticamente. Qué interesante, de modo que ustedes tienen un cultivo que es para su consumo fundamentalmente y muy variado. Y me dicen que se podría tener en un espacio así, como esto, donde estamos ahora, alguna cosa, si tengo un patiecito, podríamos tener en un algo espacio así. Como esto se puede hacer mucho, más de lo familiar. No tienen que entrar las grandes máquinas, ni necesitamos espacios de caminos, ni carreteras, ni autovías, ni mucho menos. Nosotros transitamos lógicamente a pie, se aprovecha todo el espacio hasta lo último, como mucho algunos pasillitos para no interferir con algún tipo de cultivos en un momento determinado. Qué bien. Quédese con nosotros, porque enseguida Gerardo nos va a contar todos cómo podemos tener una huerta familiar en apenas un pedacito de terreno. No se vaya y enseguida continuamos con más En Familia. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Estamos de regreso en Más en Familia, conversando con la familia Aneiros, que se ha trasladado de España aquí al norte de México, realmente a una zona árida y de clima extremoso, para cambiar un poco su estilo de vida. Tienen una huerta familiar y se han radicado con un nuevo proyecto de vida. Gerardo, ¿por qué vinieron aquí? Entonces, definitivamente, mencionaste que era para la educación de tu niña. ¿Por qué en esta zona hay lugares de México mucho más exuberantes? Cuando uno se plantea un proyecto de esta envergadura, porque vamos a decir que no es tan fácil sacar una vida que uno tiene de toda su vida en una ciudad y dice, ahora me voy al campo, ¿no? Tiene que hacerlo de acuerdo con sus posibilidades. En este caso, las circunstancias que se daban eran las siguientes. Mi esposa Leticia nació aquí, es decir, la posibilidad de habitar la casa donde Leticia y todos sus hermanos han nacido, eso es una parte que facilitaba. Por otro lado, es una zona, aunque estamos en una zona un poco árida y con muy poca lluvia para esto de los cultivos de huerta, afortunadamente la casa tiene unos manantiales de captación de agua, eso facilita el poder llevar a cabo esta tarea. Por otro lado, también influyeron otros factores importantísimos. Por ejemplo,
La casa está muy cerca de este entorno donde nos encontramos, donde hay un colegio cristiano al cual asiste nuestra hija, el colegio del Isar, Instituto Soledad Acevedo de los Reyes. Está la Universidad de Montemorelos, con vistas a un futuro, es decir, eso es importante, no pensamos en ello ahora, pero puede serlo para el futuro. Claro. Y por otro lado, el poder asistir a una iglesia cristiana adventista, a nosotros nos ayudó mucho a tomar esta decisión. Es decir, factores que han sido decisivos para ubicarnos en esta zona. Claro que sí, se entiende. Y fueron desarrollando un huerto, un pequeño huerto para ustedes. Adalía, ¿a ti te gusta ayudarle a tu papá en el cultivo? Sí. Sí, ¿y conoces algunas plantas? Trajeron hoy para mostrarnos. ¿Quieres venir y acompañarme aquí a mirar algunas de las verduras que cultivan y tú le ayudas a tu papá? ¿Qué haces, por ejemplo, con tu papá? Le ayudo a regarlas. Le ayudas a regarlas y algunas son muy chiquititas. Por ejemplo, esta. ¿Sabes qué plantita es? Acelga. Es una acelga, bebé, ¿verdad? La plantó ella hace unos días. ¿De veras? ¿Tú la plantaste la semana pasada y la viste nacer? Sí. ¡Qué hermosa! Y esta aquí es chiquitita también. ¿Sabes qué es? ¿Frijol? Es un frijol. Lleva 3 días plantado. 3 días. En 3 días ya asomó la cabecita. ¿Y qué otras de las verduras aquí conoces? Muéstranos. Cebolla. Esta es una cebolla que debería estar más adentro, pero ahí está queriendo asomarse. Muy bien. ¿Esta de aquí? ¿Qué será? Como que parece que para abajo está la verdura. Tomate. ¿Este es un tomate? Una tomatera. Esta es una tomatera, ok, muy bien. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué otras conoces? Zanahoria. Esta es una zanahoria. ¿Y como cuán grande estará adentro? ¿Cómo te la imaginas? ¿Así? ¿Así? Ajá. ¿Estas de aquí son de ustedes? ¿Sí? Sí. Sí, son de ustedes, así que así son las zanahorias. Muy bien. ¿Y esto sí sabes qué es? Chile. Un chile. ¿Estos pican? ¿Son picosos? Esos sí son picosos, muy bien. Y aquí hay en esta canasta algunas de las cosas. Estos los cosecharon. Son frijoles que los cosecharon ustedes. Muy bien. ¿Y qué más hay aquí? ¿Qué tenemos? Un pepino. Pepinos. Y aquí Tomates. unos tomatitos de estos cherries para las ensaladas. ¡Ay, qué rico! Muy bien. Perdón, el nopal. Sí, claro, Leti, el nopal aquí. Y aquí tenemos hojas de nopal. ¿Cómo las preparas, Leti? Porque no en todos los países se consume el nopal como un alimento. ¿Qué haces con ellos? Hay una gran variedad de platillos que puedes preparar. Ajá. Desde una tarta, desde un pastel de nopal, aunque parece increíble, pero lo puedes preparar. En unos batidos de frutas, por ejemplo, y le puedes agregar nopal. Ok. Es muy bueno, te protege la flora intestinal. A la plancha. A la plancha. Con cebolla, tomate, pimiento. La ensalada. De muchas formas. Ahora, aquí tenemos algunas calabazas también, y sandías, y melones. ¿Qué espacio tienes, Gerardo? ¿Cuán grande es tu huerta? Como para tener una idea, porque estos son todos productos de ustedes. Pues diremos que el espacio no es 3 veces el que estamos ocupando aquí. Ok. Supongamos en superficie unos 200 metros cuadrados. Ajá. Pero parte de él todavía está sin, prácticamente no lo utilizo, hace falta muy poco espacio. Lo que más ocupa en espacio precisamente son este tipo de calabazas, porque si las dejan, estos invaden todo un territorio, ¿no? Claro, pero también controlándolas se dan muy poco espacio. Ahora, para las verduras no se necesita demasiado espacio. Para las verduras, para una familia con 20 o 30 metros cuadrados, es para ir y venir todos los días y tener prácticamente a lo largo del año. Muchas veces uno piensa que si tiene que sembrar o plantar, tiene que plantar mucho, es decir, 20, 30 plantas de acelga, 20, 30 plantas de lechuga. Como ¿cuántas plantas
tienen ustedes para el consumo de su familia? Nosotros tenemos en este momento, creo que son 6 plantas de acelga y regalamos acelga. ¿De veras? Sí, sí, regalamos acelgas. Y regalamos de todo, o sea, de todo nos sobra, porque hay cultivos que vienen en un momento determinado y no admiten, por ejemplo, la congelación. Los que admiten la congelación, como por ejemplo el frijol, la alubia, la judía, que aquí en México se llama ejotes, creo. Ejotes, sí, o chauchas. El betabel, todo eso lo congelamos y tenemos ahí para todo el año. Pero lo demás hay que deshacerse de él, y nuestros familiares del entorno y vecinos del entorno siempre reciben visitas nuestras o se acercan para llevarse producto. Ahora, Leti, tú cosechas lo que está ahí, entonces, ¿qué es decir? Cuando está lista una planta de acelga, cortas la planta, es decir, porque yo voy al mercado y compro un atado y me da la impresión así como que me cortaron una planta entera. ¿Cómo hacen? Más bien cuando la necesito voy y la corto. Yo planeo lo que vamos a preparar de comida, ya sea él, porque él también interviene en la cocina, ¿verdad? Ajá. Pero habitualmente yo. Entonces, si voy a preparar, por ejemplo, se me apetece preparar una tarta de acelga o de espinaca, pues en ese momento voy, corto las hojas que necesito y la planta ahí continúa. Las hojas solamente. Buena aclaración. Claro. La acelga, sí. Básicamente, una acelga es una cosecha plurianual, dura más de un año. Incluso ¿Una sola planta? Una planta. La planta de acelga no es de un solo año, no hay que cortarla. Cuando la planta de acelga se le van quitando hojas y a lo largo de 2 años está produciendo continuamente. Así que con unas pocas plantas y Muy con pocas. La lechuga es lo mismo. La lechuga en tiempo fresco se le pueden ir sacando hojas y no pasa nada, ella sigue. Lo que pasa es que la lechuga cuando llega a tiempos de calor tiende a salirse, a subirse y echar la semilla inmediatamente, entonces el sacarle hojas no conviene. Ajá. La lechuga mejor cortarla, llevarla y consumirla hasta que se termine y volver por otra. Ok, así que uno puede utilizar sabiamente los recursos de las verduras que uno tiene plantadas para no desperdiciar, digámoslo, esos recursos, ¿verdad? Exactamente. Puede y debe. En primer lugar, debe de procurar. Hoy en día el tema de la congelación, si se hace, y no es difícil, este tipo de productos, que además no están mucho tiempo, no pierden básicamente de sus propiedades. Ajá. Y entonces uno debe de procurar, por ejemplo, hay cultivos que se hacen en primavera-verano, que luego se congelan y uno los tiene todo el invierno, claro. Como es, ya los nombré, claro. Pero hay otros más que se puede hacer con ellos. Sí. Ahora, ¿no le sucede que se le llenan de plagas? Yo he plantado alguna vez acelgas y cuando quiero acordar vinieron caracoles o vinieron bichitos y me hicieron un montón de agujeros en las hojas. ¿Cómo hacen ustedes para esto? ¿Realmente tienen orgánica una huerta sin plaguicidas? Estamos hablando de un cultivo de los que hoy en día se llaman orgánicos o ecológicos, ¿no? En primer lugar, los abonos que utilizamos ni son comprados, son fabricados por nosotros a través del compost. ¿Y a través de dónde los sacan? De aprovechamiento de las basuras. Ajá. Es decir, reciclamos todo tipo de materia orgánica que generamos en casa y en el entorno de la misma, que tenemos amplios espacios. Y nos sobra materia orgánica para poner en condiciones de producción estos espacios de terreno que necesitamos. Eso unido. Primero, que le damos un alimento de primera calidad a la tierra. La tierra es como el cuerpo humano. Si lo alimentamos bien y sanamente, inteligentemente, nos va a dar muy buenos resultados. No llevarle a la tierra algo, productos, abonos que traen productos contaminantes es importantísimo. Pero hay otro factor que es muy importante. O más de uno, pero hay uno. La utilización de todo tipo de plantas, básicamente algunas, pero yo diría que se puede llegar a todas a las que uno pueda conseguir, plantas aromáticas para tener en el entorno de la plantación. Las plantas aromáticas desconciertan a las plagas. Además tienen la propiedad de que unas ahuyentan plagas y otras atraen otro tipo de plagas que se comen a otras plagas. De veras, y ustedes trajeron aquí, ¿quieres acompañarme, Gerardo? Vamos a mirar aquí algunas de las plantas aromáticas que pueden servirnos como una barda, como
contención a las plagas. ¿Qué tienen, por ejemplo? Ya hemos dicho que todas, prácticamente todas son buenas, porque cuanta más variedad, más descontrol tiene la plaga. Ahora, ¿qué por ejemplo, qué tienen? Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos el olivo. El olivo. Aquí tenemos laurel. Sí. Tenemos perejil, cilantro, que ahora no es el momento, pero que lo hay. En el entorno de las plantaciones se debe de procurar tener hasta ortigas. La ortiga es una planta, es muy importante tenerla en el entorno. Hay gente que considera que es una plaga y no lo es tal. Además hay que decir que con la ortiga, en caso necesario, y no ha sido nuestro caso en 2 años que llevamos aquí, se puede elaborar un insecticida para eliminar determinadas plagas. Acá tenemos la hierba buena para hacer tés. Esto. Romero. Sí, romero, lavanda. Lavanda. De ¿Para todo. qué la usas, Letia, la lavanda? Bueno, esa puede ser hacer una infusión, o también pues prácticamente la utiliza o para perfumar ahí. Claro, para perfumar el interior. Ajá. El poleo. Poleo. Por ejemplo, que aquí lo hay en abundancia en muchas zonas y la gente no le da mucha importancia, Sí, y sirve sí. para preparar muchos. ¿Y aquí qué tenemos? Este es otro tipo es muy parecido a la lavanda, pero es otra especie, ¿no? Ok. Así que este tipo de hierbas ustedes la ponen como en el borde Imagínese, lo que tenemos aquí en este momento. Nosotros tenemos aquí una serie de cultivos, ¿verdad? Y curiosamente, y no lo hicimos nosotros, le han puesto en todo el entorno una serie de plantas medicinales, o sea, claro, aromáticas, que al mismo tiempo pueden ser medicinales. Sí, pues sí, este es el planteamiento del huerto, exactamente. Claro. Este es más o menos en el entorno, acompañado, si es posible, y eso es muy fácil, de algunas plantas que tengan flores vistosas, amarilla, naranja, roja. ¿Por qué? Pues que eso atrae también determinados insectos. Las plagas vienen a través, básicamente, de los insectos y de lo que le dejamos a la tierra, que no debíamos de dejarle. Hay determinados insectos que acuden a ese tipo de flores precisamente y vienen a hacer un trabajo determinado. Y al mismo tiempo facilitan la polinización, intervienen de una forma muy interesante en la polinización de los cultivos, por ejemplo, tomate, pimiento, etcétera. Todo esto que sale con flor, porque todo Sí. Aquí tenemos un vegetal interesante. ¿Qué es esto? Esto es la ocra. Me ha sorprendido que aquí yo he conseguido esto. Esto es ocra. Esto es lo mismo que esto, pero esto ya ha madurado. Ajá. Y cada una de estas estrías está lleno de semillas. Nosotros, curiosamente, y por eso lo tenemos aquí, estas semillas lo que hacemos es que las germinamos y las utilizamos, igual que otras, ¿verdad? Como la cebada, como la avena, en las ensaladas. Este sería más o menos la ocra, un poco chiquita, había que dejarla crecer un poco más, un poquito menos que esta. Esta se hace a la plancha, mi esposa en eso se las guisa muy bien. Esta ya se ha pasado un poquito, ya pasaría a dejarla para semillas de germinado. Pero es un producto fantástico este. Muy bien. Y se da muy bien en esta zona. Así que lo que ustedes tienen, digamos, lo consumen en el tamaño que está, si no lo dejan crecer y lo usan de otra manera. Lo dejamos crecer porque nos interesa mucho el disponer de mucha semilla para precisamente germinarlas. Realmente casi que nos ha dado apetito y un gusto enorme estar aquí. Quédese con nosotros, en un momento volvemos con más En Familia. Y seguimos en Más en Familia, con la familia Aneiros, que nos están compartiendo su experiencia de su huerto familiar, que les provee de verduras, de recursos para su familia. Nos mostraba cómo se puede hacer una barda con las hierbas aromáticas, de modo que podamos alejar las plagas. Y ahora yo quiero preguntarle, ¿cómo riegan esto? Porque ustedes nos dijeron hace un ratito que están en un área donde llueve poco. Estos vegetales requieren agua. Sí, creo que había comentado que se da la circunstancia, y por eso también influyó en la elección de la zona, que el terreno, el entorno de la casa, tenemos manantial propio. La vivienda tiene agua de una red, pero nosotros utilizamos agua propia
que gracias al Señor pues alguien la ha construido y ahora nosotros nos beneficiamos de ella. ¿Y cómo llega hasta acá? Si se refiere a cómo se riega, el agua hay que sacarla lógicamente de un pozo, que no es muy poco profundo, curiosamente, solo tiene 6 metros de profundidad, y a partir de ahí el riego ideal para todo esto y para ahorrar agua, porque aunque sea agua propia y que sale en el entorno, hay que cuidar, el agua no se puede desperdiciar. Pues una simple manguera con unos agujeritos que lo hacemos nosotros y utilizamos el riego por goteo. Muy bien, se coloca una manguera así con huequecitos, que va recorriendo las plantas, y cuando uno abre la llave... Abre una llave, es muy cómodo, y uno se siente tranquilo a la sombra esperando los 15 minutos o 20, cuando termina cierra la llave y hasta el día siguiente. Entre tanto se puede uno comer un tomatito de esto, ¿me da permiso? Por supuesto. He de decirle que una plantación de zanahoria que yo hice, más del 50%, la verdad es que no era muy grande, pero póngale que ahí igual salieron unas 400 zanahorias, más del 50% me las he comido de esa manera. Yo llegaba allí, arrancaba la zanahoria, la metía en el agua, me sentaba, que eran pequeñitas para que no y allí me las iba comiendo, y así no llegaba nunca a la cocina. Veo sobre la mesa, si nos volvemos aquí a donde estábamos, puede tomar asiento, Gerardo. Veo aquí una canasta, una canasta con huevos de distinto tamaño y debe ser de distinta familia. ¿De qué son estos? ¿Tú sabes de qué son? ¿No? ¿De qué son? De perdiz. Estos son perdices. De perdiz, sí. ¿Y estos pequeños codorniz. De codornices. ¿Y estos de aquí? Esa es una gallinita muy pequeña que es la que utilizamos para incubar todos los huevos. De ahí salen pollitos, de todos ellos, con unas gallinitas pequeñitas. ¿Y estos son de las gallinas? Son de las gallinas normales. ¿Cuántas aves tienen ustedes en su...? No, muy pocas. Las gallinas normales tenemos 6. ¿De veras? Solamente, porque para una casa no hace falta tener, con que nazcan 2 o 3 huevos cada día, suponiendo que que tenga un porcentaje un poco elevado. Lo que sí ahora mismo tenemos es mucha perdiz, porque es el ave que nosotros utilizamos para nuestro consumo. Es un ave fantástica, sabrosa. ¿Cómo son las perdices? Porque puede ser que alguno... La perdiz es un pájaro de porte medio, no es como una gallina, es bastante más pequeño, de un colorido excepcional, tiene unos colores fantásticos. Es un ave de caza no porque cace, sino porque la caza en mi país es muy apreciada, y los cazadores pueden estar todo un día, volverse locos por llevar una perdiz colgada, ¿no? Fantástico, fantástico. Qué hermoso jardín que nos trajeron hoy. Quiero agradecerles por haber compartido con nosotros este tiempo de Más en Familia, donde nos han ayudado a entender que el alimento en la familia es un asunto muy importante. Y entonces me despido con ustedes con 4 secretos importantes de los beneficios del trabajo en la tierra. El primero es que nos provee alimentación saludable. El segundo beneficio es que es el mejor ejercicio, realmente el mejor. El tercer beneficio es que la tierra nos provee una fuente de enseñanzas espirituales y nos prepara para el trabajo que vamos a hacer en el cielo. Nos encontramos nuevamente en Más en Familia. Comuníquese con nosotros a preguntas@masenfamilia.tv.